Para mí no hay ningún problema. Podemos terminar este capítulo sin problema. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a seguir. Versículo 9. ¿Qué sucedió antes? 9. 9. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, no veo una diferencia sustancial. Son dos preguntas. Sí. Pero aquí me gustaría hacer mención, porque para los que están aprendiendo, para aquellos que buscan aprender el idioma español, aquí hay una expresión que a mí me parece interesante. Por ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol. Mientras en el otro texto dice, nada hay nuevo debajo del sol. O sea, se puede usar la expresión debajo del sol y bajo el sol. Y ahí es muy interesante porque muchas veces yo que busqué aprender observando, muchas veces preguntando, entonces aquí es muy interesante que observar que bajo el sol, debajo del sol, se puede usar las dos expresiones. Aquí usted podría comentar un poquito sobre eso. De hecho, hay, hay ciertas diferencias entre bajo y debajo, pero creo que están más enraizadas a las diferentes versiones, por así decir, del español en los veintitantos países o casi 30 países que hablan el español. Entonces, van a haber lugares que van a usar más el bajo y van a tener ciertas preferencias, hasta inclusive pueden tener ciertas reglas para él, Uhum. y otros que usen el debajo. Por ejemplo, yo usaría debajo cuando aquello que estará arriba es suficientemente grande como para que yo pueda entrar ahí abajo, ahí debajo. Pero usaría bajo cuando yo no podría, cuando mi tamaño, mi perspectiva no podría entrar debajo de eso. Entonces, creo que tendría esa excepción, pero esto podría cambiar con el país, con la región, Ok. donde puede ser que no haya una Ok. diferencia. Aqui, aproveitando então, já que você é boliviano, qual seria mais usado, ou se não é a questão, ou se há essa aclaração, como você mesmo puso, qual seria? Seria um mais ou outro mais, ou os dois são usados especificamente em Bolívia? No, yo creo que se podría usar los dos indistintamente. No creo que nadie se haya tomado la molestia por lo menos en mi país, no creo que nadie se tome la molestia de diferenciar uno con el otro. Y a veces, hasta cuando usando debajo, las personas hablan tan rápido que pueden hasta eh, quitar ese el D y sonar simplemente bajo. Ok. Nada hay, nada hay nuevo bajo el sol y queriendo decir debajo del sol. Entonces, creo que es más una, una evolución lingüística donde se suprimen ciertas sílabas. No creo que haya diferencia. Ok, ok, ok. Vamos a seguir. Versículo 10. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba allí antes de que existiéramos. Interesante. Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo, y ya que en los siglos que nos han precedido, ya que ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, de hecho la versión Biblia para todos es más explícita, Sí, pero pero no llega a ser el mismo sentido que tiene este aquí. Ahora, ¿cuál es el correcto? No sé, habría que ver en el original qué es lo que se quería decir. uhum, Pero uhum. existe cierta diferencia en la existencia y la precedencia. Sí, claro, claro. Verdade, verdade. E outro detalhe aqui
estaba allí antes. Y el otro texto dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Los siglos que nos han precedido, hay una diferencia para allí antes. Allí antes puede ser un día, puede ser un momento, puede ser una semana, un mes, un año. El otro texto dice siglos. Hay muchísima diferencia en los siglos antes y allí antes. En los siglos que nos han precedido para allí antes que existiéramos. Entonces, claro, outro detalhe, vamos a imaginar que em los siglos que nos han precedido, para ali antes que existieron, qual é o tempo do homem? São 70 anos, como diz o texto bíblico em outra ubicação, ok? Então, em los siglos antes, em los siglos que nos han precedido para allí antes que existiéramos, há uma diferença de tempo. Há uma diferença muito grande. O que lhe parece? Sí, creo que hay esa diferencia. Una enfatiza mucho la cantidad de tiempo en siglos Sim, y la otra deja un poco vago ese entendimiento, pudiendo sim, dar brecha a un entendimiento de poco tiempo de pouco o tempo. un tiempo relativamente corto en comparación con un siglo, por ejemplo. Sim, sim. Vamos ao seguinte. Aqui é muita informação do versículo 11 na Bíblia para todo, para a Bíblia Reina Valera 60. Vamos já. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro, la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde, la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Interesante, aquí es muy diferente. Dice, no hay memoria de lo que se precedió, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Aqui já em La Reina Valera 60 já foi mais direto, me parece. Sí, sí, aquí en la Biblia para todos veo que hace una diferencia en escala. Habla de un pasado, sucedió hace mucho tiempo, habla de un presente y después habla de los que vendrán más tarde, la gente de otras épocas. Entonces creo que hace explícita esa diferencia en tiempos. Aquí simplemente es genérico. No Uhum. hay memoria de lo que precedió y tampoco habrá memoria de lo que, Sim, de lo que hubo. foi mais Me direto. gusta más, me gusta más en este caso me gusta más el Sim, de la RBR. sim, a mim me parece também mais interessante. Sí, Incluso, claro, aqui nós outros estamos falando de dos personagens evangélicos que predicam, e claro, se o texto bíblico para desfrutar, para fazer um comentário, ele é mais direto, é muitíssimo mais interessante para nós outros. Então, aqui no texto de La Reina Valera 60, ele está de mais fácil manejo, de mais fácil compreensão, ok?